Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María de Aragón. Ella fue una infanta aragonesa que se acabaría convirtiendo en reina consorte de Castilla en un momento un tanto complicado, debido a que surgió una serie de luchas de poder por ver quién controlaba la corona castellana. Estallándose una guerra civil donde su marido, Juan II de Castilla, y su valido, don Álvaro de Luna, se enfrentaron contra los hermanos de María, los infantes de Aragón, a quienes la reina apoyaría incansablemente. Esta biografía es realizada por petición de Anduriña, Acula Li y Lisi Marcano. María de Trastámara y de Borgoña nació el 24 de febrero de 1403 en la población de Medina del Campo, en el Reino de Castilla, actualmente en la provincia de Valladolid, en España. Fue hija del rey Fernando I de Aragón y de la esposa de este, la reina Leonor de Albuquerque. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo María la penúltima de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre aún no era rey de Aragón, sino tan solo para entonces infante de Castilla, al ser el segundo hijo varón que tuvieron los reyes Juan I de Castilla y Leonor de Aragón. La infanta se crió junto a sus hermanos en la corte que sus padres poseían en la población de Medina del Campo, lugar donde vivirían muy cómodamente gracias a las riquezas que había aportado su madre al matrimonio como dote, quien era conocida por aquel entonces como la rica hembra ante las riquezas que poseía. Cuando María tenía tan solo 3 años de edad, su tío paterno, el rey Enrique III de Castilla, apodado el Doliente, falleció, convirtiéndose así el hijo de este en el nuevo rey de Castilla, bajo el nombre de Juan II, sentándose el pequeño nuevo monarca en el trono castellano con tan solo 1 año de vida. Por esta razón, el padre de María, el infante Fernando, se convirtió en uno de los regentes de Castilla ante la minoría de edad del pequeño rey. Al convertirse su padre en regente de Castilla, este aprovechó su nueva posición para comprometer a María con su primo hermano, el rey Juan II de Castilla, siendo un casamiento ideado para que los hijos del regente permaneciesen ligados a la corona castellana. En el año 1412, su padre, el infante Fernando, fue elegido como el nuevo rey de Aragón, gracias al compromiso de Caspe, algo que convirtió a María y al resto de sus hermanos en los hijos de los monarcas aragoneses, empezando a ser conocidos por entonces como los infantes de Aragón. En el año 1416 falleció su padre, el rey Fernando, convirtiéndose así su hermano, el príncipe Alfonso, en el nuevo rey de Aragón, bajo el nombre de Alfonso V. Al convertirse su hermano el nuevo gobernante de la corona aragonesa, este quiso ratificar el compromiso de María con el rey Juan II de Castilla, celebrándose así en el año 1418 una ceremonia en Medina del Campo, donde fueron comprometidos de forma oficial. Dos años después de haberse comprometido de manera oficial con el monarca castellano, se produjo el famoso golpe de Tordesillas, donde su hermano, el infante Enrique de Aragón, ansioso de poder, secuestró al rey Juan II de Castilla el 14 de julio de 1420 en dicha ciudad, trasladando posteriormente al monarca castellano hasta la ciudad de Ávila, donde convocaría a las Cortes castellanas, decidiendo en ese momento que el rey Juan II tenía ya la edad suficiente como para casarse con su prima, la infanta María, celebrándose así esta boda en el mes de agosto de 1420 en la Catedral de Ávila.
Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 15. Ante la posición política que había en ese momento, su boda no fue celebrada con grandes festejos ni con honores, siendo más bien una boda demasiado sencilla, forzosa y triste, convirtiéndose así María en la nueva reina consorte de Castilla, además de recibir por su casamiento numerosas villas, señoríos y fortalezas. Tras celebrarse su boda, su hermano, el infante Enrique, ordenó trasladar al rey Juan II de Castilla a la ciudad de Talavera de la Reina, pero su marido logró escapar de su cautiverio gracias a la ayuda del caballero castellano don Álvaro de Luna, refugiándose así ambos en el castillo de Montalbán, el cual acabaría siendo sitiado por el infante Enrique y sus tropas. Durante los posteriores meses se vivieron una serie de enfrentamientos en Castilla, al estallar una guerra civil entre los infantes de Aragón y el bando que apoyaba al rey Juan II de Castilla y a su valido Álvaro de Luna, viviéndose así un gran despliegue de tropas por tierras castellanas, iniciándose un duro y largo enfrentamiento por ver quién lograba hacerse con el control de la corona castellana. Durante el transcurso de aquellos conflictos, María se acabará quedando embarazada, alumbrando en el año 1422 a una niña que se llamó Catalina. El nacimiento de esta niña fue celebrado por todo lo alto, pese a ser mujer, siendo reconocida como princesa de Asturias ante la falta de un heredero varón. En el año 1423, la reina alumbró una segunda hija que se llamó Leonor, pero unos meses después de haberse producido este nacimiento, su hija mayor, la princesa Catalina, falleció con tan solo 2 años de edad, siendo un fallecimiento que afectó mucho a los monarcas castellanos, estableciendo así su marido Juan un luto en todo el reino que duraría 3 meses. Al morir su hija mayor, su otra hija, Leonor, se convirtió en la nueva heredera del trono castellano, recibiendo así el título de princesa de Asturias. Unos meses después de haberle entregado el título a su hija Leonor, la reina alumbró un hijo varón que se llamó Enrique, siendo el nacimiento de este niño una gran alegría para los monarcas castellanos y para el pueblo, ya que al fin nacía un ansiado heredero varón, dejando así su hija Leonor de ser la heredera del trono castellano. Es más, esta niña acabaría falleciendo poco después de esto, con tan solo 1 año de vida. En el año 1428 nacería la última hija de la pareja, una niña que se llamó María, pero esta también acabaría falleciendo prematuramente. El matrimonio tuvo un total de 4 hijos en común, pero tan solo su hijo Enrique conseguiría llegar a edad adulta, llegando a ser rey de Castilla bajo el nombre de Enrique IV. María y su marido, el rey Juan, nunca llegarían a estar unidos. Es más, su matrimonio sería un tanto infeliz, y ni el nacimiento de un hijo varón logró que la pareja se reconciliase. Entre ambos cónyuges surgieron numerosas disputas al tener ambos una posición política distinta. María apoyaría a sus hermanos, los infantes de Aragón. En cambio, su marido Juan estaría demasiado influenciado por su valido, don Álvaro de Luna, con quien la reina mantiene una relación demasiado tensa. Es más, el valido de su marido fue el culpable, en gran parte, de este distanciamiento conyugal, encargándose así de separar a los monarcas para que no mantuviesen una relación conyugal normal, ya que según se dice, el valido del rey temía que María llegase a ejercer algún tipo de influencia sobre su marido, en beneficio de sus hermanos, los infantes de Aragón. Con motivo de los enfrentamientos que se vivieron entre ambos cónyuges, su marido le entregó a su valido la villa y el castillo de Montalbán,
tal vez para compensarle por su labor, y ya de paso para fastidiar a María, mostrándose la reina realmente furiosa ante tal recompensa, debido a que estas posesiones pertenecían a María por derecho propio, al ser una herencia de su madre, la reina Leonor de Albuquerque, siéndole así arrebatadas por su propio esposo. La pérdida de tales posesiones ante el valido de su marido ocasionó que ambos cónyuges se distanciasen aún más y que su mala relación empeorase, además de que aumentaron las tensiones que había entre la reina y don Álvaro de Luna. Harta de las disputas que mantenía con su marido por culpa del valido real, María empezó a conspirar en contra de don Álvaro de Luna junto a su hermano el infante Juan, quien se había convertido en rey consorte de Navarra, ideando así ambos hermanos la manera de acabar con el valido del rey y repartirse entre ellos las posesiones que éste había logrado amasar gracias a su cercanía y a la influencia que había logrado ejercer sobre su señor, el rey Juan II. María apoyó muy activamente a sus hermanos en tales luchas de poder. Incluso les acompañaría durante las firmas de distintas treguas o durante los acuerdos que se vivieron entre ambos bandos durante la Guerra Civil Castellana, aunque su presencia en tales eventos molestaría bastante tanto a su marido como al válido de éste, empezando a ser vista María como una figura un tanto peligrosa para los intereses de la corona castellana. La reina se mostraría realmente feliz y orgullosa cuando don Álvaro de Luna fue expulsado en distintas ocasiones de la corte castellana, como petición o por orden de sus hermanos los infantes de Aragón durante los acuerdos o las treguas que se firmaron con el rey Juan II de Castilla. Pero tales destierros no duraron demasiado para disgusto de la reina, ya que don Álvaro de Luna acabaría regresando a la corte castellana pocos meses después de producirse su expulsión. María y su hermana Leonor, quien se había convertido en reina viuda de Portugal, se convirtieron en una verdadera molestia para don Álvaro de Luna, debido a que ambas hermanas apoyaron incansablemente a sus hermanos los infantes. Por esa razón, el válido del rey decidió acabar con ellas. Mientras la reina se encontraba en la población de Villacastín, en Segovia, esta bebió una infusión de hierbas que se le fue ofrecido por una de sus damas de compañía, pero nada más ingerirlo empezó a notar cierto malestar, y enseguida la piel de todo su cuerpo se empezó a llenar rápidamente de manchas, falleciendo tan solo una hora después de haber ingerido tal infusión, muriendo el 18 de febrero de 1445 a los 42 años de edad. Al día siguiente de haberse producido su fallecimiento, su hermana Leonor moriría tras haber ingerido otra infusión de hierbas, muriendo así ambas hermanas por el mismo método, además de sufrir los mismos síntomas. 2 años después de haberse producido su muerte, su marido Juan se casara en segundas nupcias con la infanta Isabel de Portugal, naciendo de ese segundo matrimonio la famosa reina castellana Isabel la Católica. Los restos mortales de María descansan en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Cáceres, en Extremadura, en España. María fue una reina que apoyó incansablemente a sus hermanos los infantes de Aragón, algo que provocó que su matrimonio acabase siendo muy infeliz, al tener ambos cónyuges posiciones políticas distintas, permaneciendo cada uno a un bando distinto que se encontraban enfrentados entre sí durante la Guerra Civil Castellana que se produjo durante el reinado de Juan II. Su mala relación matrimonial también sería alimentada por el propio válido de su marido, quien consideraba que María era una mujer peligrosa para sus intereses, ya que Juan II era un hombre manipulable y María era mucho más astuta que él,
Así que ante el miedo de que ésta o sus hermanos llegasen a ejercer algo de influencia sobre el rey, inició una serie de intrigas palaciegas para mantener a los monarcas lo más distanciados posible, alimentándose aquel odio entre ambos bandos y una mala relación conyugal. Pero desgraciadamente esto no fue suficiente para don Álvaro de Luna, quien decidió cortar aquella situación de raíz, ordenando envenenar tanto a María como a su hermana Leonor, con tan solo un día de diferencia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Aragón. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que se enfrentaron contra los válidos favoritos o primeros ministros de sus maridos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.